Bible. Y por supuesto siempre me ha gustado mi Biblia Scofield. But I'm getting less and less. I keep finding someone who needs them. So, Pero yeah. cada vez tengo menos Biblias porque encuentro a alguien que necesita esa Biblia. So if you need a Bible, let me know. Así que si necesitas una Biblia, házmelo saber. I'm a soft touch. Tengo el corazón tierno. Yeah. Okay, we're going to read together number one. Uh-huh. And we're going to talk about our previous studies. Vamos a leer esta semana 3, la primera diapositiva, y veremos también los estudios previos. Vamos a ver hoy los valdenses y los albigenses, católicos, la Inquisición, Francisco de Asís, la regla de los frailes y los gremios y los órdenes. Y esto es el resumen. This is the review of the last days. You want for me to read this? Yeah, and I'm going to review, but make a few comments this time. Okay. You then do the review, make the comments, and I will translate. Okay, our previous studies inform us about the church. Nuestros estudios anteriores nos informan de que la Iglesia that it divided into Eastern, Western, and Pilgrim. Se dividía en una iglesia oriental, occidental y en una iglesia peregrina. I wanted to clarify that it is more complicated than that. Quiero aclarar que es mucho más complicado que esto. Because not only was there a pilgrim church, but there were also many heresies, and we have not studied all the heresies. No solamente había una iglesia peregrina, había también muchas herejías y no hemos estudiado todas las herejías. We looked at some like the Gnostics, for instance. Vimos algunas como los gnósticos, por ejemplo. But there were many, many more. Pero había muchas más. And so in the mix, we had this problem. Así que en medio de todo esto teníamos este problema. 3 churches going in different directions. 3 iglesias yendo en diferentes direcciones. And then by the 6th century, we have the Muslim religion coming into the same territories. Y en el siglo VI vimos que vino la religión islámica en ese mismo territorio. And we already had Judaism having its influences. Y también teníamos ya al judaísmo teniendo sus influencias. And we had various heathen groups like the Romans, of course, and the Greeks, but there were many others coming from Serbia and all over, false religion. Y había otros grupos que estaban ahí en Roma, algunos de ellos que venían desde Serbia y diferentes grupos religiosos. I always think it's funny when I'm around the English. Pienso muchas veces que es peculiar o divertido cuando estoy alrededor de los británicos. They often think of themselves as the most educated or the most refined. De los ingleses que creen que son los más educados, los más refinados. But if you know their history, you know they were heathen just like the rest of us. Pero si sabes su historia, sabrás que ellos eran igual de paganos que el resto de nosotros. So I want you to understand there were all these pressures taking place at the same time. Así que quiero que entendáis que estaban todas estas presiones tomando lugar al mismo tiempo. Now that's what makes Augustine's synthesizing his life influences so important. Y por eso es que hace que Agustín sea tan importante entender cómo él sintetiza su vida de alguna manera. Y es importante que entendamos esto. And then of course he also introduced his own version of how he looked at God. Y también él introduce su propia versión de cómo observas a Dios. And he modified that with Neoplatonism. Y él modificó eso con el neoplatonismo. One of the reasons why Augustine's version of Christianity is so acceptable. Una de las razones que la versión agustiniana del cristianismo es tan aceptada is because it's a mixture of so many philosophies. Es porque es una mezcla de muchísimas filosofías. And
frankly, these philosophies come from Satan. Y francamente estas filosofías vienen de Satanás. We have learned, I'm sure you have too, that where people are free to do whatever Satan wants, things go well for them. Tú y seguramente habrás aprendido, como yo también, que cuando las personas son libres para hacer lo que Satanás quiere, las cosas les van bien a ellos. And he cooperated with the state, the Roman Empire. Él, Agustín, colaboró con el Estado, con el emperador romano. Even though he had an interest in being an ascetic, he went along with the hierarchy. Y aunque él tenía interés en ser un asceta, se unió a la jerarquía. So he was always prepared to fit in. Así que Agustín siempre estaba preparado para quedar bien, para hacerse entrar. Then in the East, we saw that Nestorianism began to spread. En el este vimos cómo el nestorianismo empezó a extenderse. And we're going to learn about churches that were in the same areas, but they were not Nestorian. Y vamos a aprender de algunas iglesias que estaban en la misma zona, pero no eran nestorianas. When the Nestorian church spread, there were already 200 years of churches there before them. Y cuando las iglesias nestorianas se extendieron, ya había iglesias que tenían 200 años de historia. Some of them became Nestorian, of course. Algunas de estas iglesias se convirtieron en nestorianas, por supuesto. But many of them did not. We'll learn about them just in a few minutes. Pero muchas de ellas no lo hicieron y aprenderemos de estas en pocos minutos. Then it's important that we understand the Muslim religion also played an influence on all of these different groups. Y también es importante que entendamos que la religión islámica tuvo una influencia importante en todos estos grupos. Then the next thing we learned is that the remnant church was attacked. Lo siguiente que aprendemos es que la iglesia remanente fue atacada. They were persecuted, but the whole time they kept evangelizing. Fueron perseguidas, pero todo el tiempo continuaron evangelizando. And they used their voices to defend the truth. Y usaron sus voces para defender la verdad. They were lovers of God's word. Eran amantes de la palabra de Dios. But all around them now you can see all these forces. Pero alrededor de ellos podéis ver todas estas fuerzas. There was no town they could go to that was not mixed with heathenism or some false religion or some form of Christianity that was twisted. No había pueblo que pudieran ir que no existiese una forma de cristianismo que había sido doblegada, cambiada por estos movimientos. Then the next thing we saw was history became Catholic propaganda. La próxima cosa que vemos es que la historia se convirtió en propaganda católica. It was supporting images and relics and mysticism. Está apoyando imágenes, reliquias y misticismo. The remnant church advanced through all of this. La iglesia del remanente avanzó en medio de todo esto. The Priscillians of Spain, Los priscilianos aquí en España, the Paulicians coming out of Armenia, los paulicianos viniendo desde Armenia, and the Bogomiles moving all through southern and central Europe, Eastern Europe. y los bogamiles que se movieron a través de Europa central y oriental. But they were always spreading the vernacular translations of the Bible. Pero ellos siempre estuvieron difundiendo las escrituras en la lengua vernácula. Sometimes they were just making them themselves and giving out the little bits they had. Y muchas veces ellos se sacrificaban a sí mismos para dar lo que tenían, lo poquito que ellos tenían. In our first diapositive, Aquí en nuestra primera diapositiva, let's go to the emperors of the 6th and 7th centuries. vamos a ver los emperadores del siglo VI y VII. They
these emperors had a common determination. Estos emperadores tenían una determinación común. They wanted to drive this nameless group of witnesses of the gospel from their dominion. Querían expulsar de sus dominios a estos testigos anónimos del Evangelio. Now, I call them nameless witnesses of the gospel. Yo les llamo testigos anónimos del Evangelio. We also call them remnant believers. También les llamamos creyentes del remanente. But what we want you to understand is they were already in the east. Lo que quiero que entendan es que ya estaban en el este, en el oriente. What we call Arabian regions. Aquello que llamamos las regiones orientales árabes. And they were often called by the Arabians Sabians. Y muchas veces los árabes les llamaban o les daban el nombre de sabianos, Which was an Arabic form of Baptist. que era la palabra Bautista en su significado arabizado. They were tolerated by the caliphs, Fueron tolerados por los califas and their primitive simplicity was left relatively untouched for centuries. y su primitiva sencillez se mantuvo relativamente intacta durante siglos. I might add even into the 10th century. Incluso puedo añadir hasta el siglo X. So being in rural or off the beaten track fringe regions, Así que al encontrarse en regiones rurales o fuera de los caminos trillados, they were often protected by the Mohammedans. a menudo eran protegidos por los mismos maometanos And they were left on their own. y dejados a su suerte. It's an interesting study that we have tonight. Es un interesante estudio el que tenemos esta noche. These same or similar independent or isolated believers Estos mismos o similares creyentes, independientes o aislados, as we noted last week, were in European regions tal como señalamos la semana pasada, se encontraban en regiones europeas commonly being referred to as Paulicians. y eran comúnmente denominados Paulicianos. But it's been previously discussed in our class that the Muslims Ya se ha comentado anteriormente en nuestra clase que los musulmanes the Muslims received much of their theology of Christ from Gnostic sources. recibieron gran parte de su teología cristocéntrica de Cristo de las fuentes gnósticas. And they modified much of their external worship by modifying monastic influences from Nestorianism. Y muchos de sus cultos externos fueron en realidad una modificación de las influencias monásticas del nestorianismo. But while all of this is happening, and I hope we can talk about it at the end, go ahead. Mientras todo esto estaba pasando, y espero que podamos hablar al final, mientras todo esto estaba pasando, in southern Europe, the Armenian Paulicians were sending missionaries to Bulgaria and Bosnia and Serbia. los misioneros paulicianos estaban enviando misioneros a zonas de Francia y el Rin. But by the Bulgaria. 10th century, En el siglo X, these Paulicians had spread to southern France estos paulicianos se habían extendido al sur de Francia and were more commonly at first referred to as Albigensians. y se les denominaba más comúnmente al principio sobre todo como albigenses. Along the Rhine, they were called Cathars. A lo largo del Rin se les llamaba Cataros, But this name shifted from region to region over various centuries. pero este nombre cambió de región a región a lo largo de varios siglos. They were often falsely accused of being Gnostics, dualists, and adoptionists. A menudo se les acusaba falsamente de ser gnósticos, dualistas y adopcionistas. And because of this, they struggled to maintain an honest identity in the public. Y por ello luchaban por mantener su identidad honesta en el campo público. So they were being attacked from Rome. Así que ellos recibían ataques desde Roma.
but sometimes it was also secular. y a veces era también algo secular. In the Italian and French Alps, we come to a new group called Waldensians. Ahora, en los Alpes italianos y franceses encontramos un nuevo grupo llamado Valdenses. Sometimes they were referred to as Albigensians or Cathars. A veces también denominados los albigenses o cátaros. You must understand people would call them by these names because they were just trying to make them look bad. Y tenemos que entender que la gente les llamaba con estos nombres simplemente porque querían darles una mala reputación, hablarles mal de They ellos. themselves did not use these names. Ellos mismos no se referían a sí mismos con estos nombres. These were the names of their enemies. Estos eran los nombres dados por sus enemigos. Enemies gave them those names. Los enemigos les dieron estos nombres. So it's very important that we understand what was going on. Así que es muy importante que entendamos lo que estaba aconteciendo. They were struggling, as I said, to maintain their attention, and now in the French Alps, a group arises called the Waldensians. Ellos estaban luchando para mantener su propia identidad, pero ahora incluso hasta los Países Bajos encontramos un nuevo grupo. And they were hiding there, literally hiding. Estos grupos estaban literalmente escondiéndose. But if you go as far as the Netherlands, you still find them. Pero incluso si fueras tan lejos como a los Países Bajos, ahí los encontrarías también. Peter Waldo, or Valdesius, or Waldenses, Pedro Waldo, o Valdesius, o también llamado Waldenses, was a wealthy and a distinguished citizen of Lyon, France. era un ciudadano rico y distinguido de Lyon, Francia. But this was in the closing period of the 12th century. Esto fue en las últimas décadas del siglo XII. So let me stop to say for a moment, Ahora, déjame parar para decir por un momento, we're moving from 7th century, 8th century, 9th century, 10th, and right up to the 12th. estamos viajando a través del siglo 7, 8, 9, 10, hasta el siglo XII. But in my textbooks and my reference books behind me, Pero en mis libros de texto y en mis libros de referencia, every century and every region had these same people. cada región y cada siglo ha tenido este mismo grupo de personas. Of course, they weren't called Waldensians until the 12th century. Por supuesto, no se les llamó valdenses hasta el siglo XII. Sometimes Albigensians, sometimes Cathars. Algunas veces albigenses, algunas veces cátaros. And they had many other local regional names. Y también tenían muchos otros nombres locales, regionales. Now, back to Mr. Waldo. Ahora, volvamos al señor Waldo. We'll call him Peter, eh? Le vamos a llamar Pedro. While translating the Bible, Cuando traducía la Biblia, his own study of the scriptures led him to both conversion and a change in his manner of life. su propio estudio de las Escrituras le llevó tanto a la conversión como al cambio en su propia vida. Let me explain. He was a wealthy religious man. Déjame explicarlo. Él era un hombre rico religioso. He was a Catholic, Él era católico, but he was a businessman more than anything. pero era un hombre de negocios más que nada. We're not sure how good a Catholic he was. Ahora, no sabemos qué buen católico era, But the fact that he was translating a Bible implies that he was not the best Catholic. pero el hecho de que él estaba traduciendo la Biblia implica que no era el mejor de los católicos. We have no idea why he was doing that. No tenemos ni idea por qué él estaba haciendo esto. There are many stories, though. Hay muchas historias I won't go there. y no iré a por ahí. All I know is this wealthy businessman was translating a Bible and it made him study. Lo único que puedo deciros es que este hombre rico estaba traduciendo la Biblia y eso hizo que él tuviera que estudiar. I started learning the Bible
seriously when I was 12 years old. Yo empecé a conocer la Biblia de una forma seria cuando tenía 12 años. By the time I was 17, I had read it 17 times. A la edad de 17 años ya la había leído 17 veces. It was a goal I had. Era una meta que yo tenía. But by the time I was 40-some, Pero cuando tenía 40 años, I had never read the Bible in another language except Greek. nunca había leído la Biblia en otro idioma exceptuando el griego. Now I had to learn it in Afrikaans Ahora tuve que aprenderlo en africano and read the whole Bible and preach in it. y leer toda la Biblia y predicar en ello. I felt like Waldo. I felt like I was newly converted. Y yo me sentí como Waldo, me sentí que me acababa de convertir. I started looking at every word in a different way. Y empecé a mirar cada palabra de una forma diferente. I spent at least 3 or 4 years looking in dictionaries as I read my Bible. Y pasé por lo menos 3 o 4 años mirando los diccionarios mientras leía mi Biblia. And reading theology books to see how they used these words. Y viendo también los libros de teología para ver cómo habían usado estos libros. I'm saying all this to tell you that translating the Bible is a wonderful experience. Os digo esto para deciros que traducir la Biblia es una experiencia maravillosa. Learning in another language is a hard but a wonderful experience. Y aprender de ella en otros idiomas es una experiencia dura, difícil, pero maravillosa. And it changed Peter's life. Y eso fue lo que cambió la vida de Pedro Waldo. Now, in our next slide here, we see Mr. Now Walso as the new name. Ahora vemos aquí en la siguiente diapositiva como Waldo es el number Yeah, I'm 6. back at 5. We're back in number 5. Ya, Waldo es el nombre que se le termina dando. And his followers he and them had been expelled from Lyon. Tanto él como sus seguidores fueron expulsados de León. They were expelled for preaching the gospel on the street. Fueron expulsados por predicar el evangelio en las calles. He and his followers, along with their wives and children, Él y sus seguidores, junto con sus esposa e hijos, they set out on a series of missionary trips. emprendieron una serie de viajes misioneros. Traveling in twos, they penetrated Switzerland and northern Italy. Viajando de 2 en 2, penetraron en Suiza y en el norte de Italia. The Waldensian document, The Noble Lessons, El documento de los valdenses llamado Los Nobles Hijos, circa 1100, que fue escrito alrededor del año 1100, according to the great church historian Neander, que según nos dice el gran historiador de la Iglesia llamado Neander, that the Waldensians claimed los valdenses, nos informa él, afirmaban to be a faith from way back in antiquity before Constantine. ser una fe desde la antigüedad, incluso antes de Constantino. They were linking themselves to those Christians in Arabia that I told you about. Ellos estaban uniéndose a esos cristianos en Arabia, de los cuales antes os había mencionado. Why they did that, no one knows, except we believe they had some of their writing. ¿Por qué hicieron esto? Nadie lo sabe, pero nosotros creemos que ellos tenían algunos de los escritos de este grupo. Number 6 in our slides, we see they would identify themselves now Ahora vemos aquí cómo ellos se identificarían as having been influenced by the Petrobusians and the Arnoldists. cómo ellos mismos habían sido influenciados por los petrobrusianos y los arnoldistas. But they would eventually be named after Waldo, as I've already said. Pero, tal como ya he dicho, acabarían llamándose con el nombre de Waldo, o Valdenses. Over time and from region to region, I'm emphasizing this again, the name would be a generic name. Con el tiempo, de región en región, una vez más lo enfatizo, el nombre sería un nombre genérico. You must understand, everyone called themselves brothers.
Tenéis que entender esto, todos se llaman a sí mismos hermanos. It was the brothers and the Catholics. Eran los hermanos y los católicos. They were brethren. They didn't call themselves Baptists. They didn't call themselves by anything else, just brothers. Se llamaban hermanos, no se llamaban ninguna otra cosa bautistas o ninguna otra cosa, simplemente se llamaban hermanos. And they were starting to see themselves as a sort of group, you know? Y empezaron a verse a sí mismos como una especie de grupo. So they were invited to come to a conference with the Lombards. Y fueron invitados incluso a venir a una conferencia con los lombardos. When they gathered there, they learned something that was quite shocking. Y cuando se reunieron allí, descubrieron algo que fue bastante chocante. The Waldensians of Italy and the Waldensians of France Que los valdenses en Italia y los valdenses en Francia, ambos usaban la misma nomenclatura, they both used the same names, usaban el mismo nombre, but they had different ideas. pero tenían diferentes ideas. And this has confused a lot of historians Y esto ha confundido a muchísimos historiadores, because the Waldensians in Italy have certain things they emphasize, porque los valdenses en Italia tenían algunas cosas que ellos enfatizaban, and the Waldensians of the Alps and France and so forth had another idea. y los valdenses del sur de Francia y esos lugares tenían otras ideas. The ones in Alps were very evangelistic. Los que estaban en los Alpes eran muy evangelistas, The ones in Italy were more ascetic. y los que estaban en Italia eran más ascetas. So they were a bit shocked to find out the differences between them inside their own church, shall we say. Así que hasta ellos mismos se encontraron en shock al descubrir las diferencias que había aún dentro de su propia iglesia. Sometimes they were referred to as the poor men of Lyon. A veces les llamaba los pobres de Lyon. The names meant nothing to any of them. Los nombres no significaban nada para ninguno de ellos. First of all, let's look at some things about the Waldensians. Vamos a ver primeramente algunas de las cosas en cuanto a los valdenses. Waldensians did not practice infant baptism Los valdenses no practicaban el bautismo de niños, or communion as a sacrament, ni tampoco la comunión como si fuera un sacramento, but only as an ordinance. sino solamente como si fuera una ordenanza. In fact, we sort of get our name ordinance from them. De hecho, la palabra ordenanza la hemos recibido de ellos, proviene de ellos. They believed that salvation did not include or require any of these signs, Ellos creían que la salvación no incluía o requería ninguna de estas señales, but salvation was by grace through faith alone. sino que la salvación era por gracia a través de la fe solamente. And that salvation was an invisible operation within us Y que la salvación era una operación invisible dentro de nosotros, that accomplished the regeneration or renovation of the mind. que lograba la regeneración o renovación de la mente, And that whosoever believes shall be saved. y que todo aquel que creyera sería salvo. By the way, I took that from a letter that they wrote to unbelieving regional governor. Y de hecho he tomado esta cita de una carta que ellos escribieron a un gobernador que no había sido salvo. So it's interesting to see how they refer to themselves to an unbeliever. Así que es interesante darse cuenta cómo ellos hablaban de sí mismos o se referían a sí mismos delante de un incrédulo. They said the Roman Catholic Church was not the Church of Jesus Christ. Decían que la Iglesia Católica Romana no era la Iglesia de Jesucristo. They rejected purgatory, the Mass, and the Pope. Ellos rechazaban el purgatorio, la misa y el Papa. They said the Pope was the head of all errors. Ellos decían que el Papa es la cabeza de todos los errores. So in our 8th slide, we see the Waldensians are especially known for something.
Los valdenses vemos aquí como son especialmente conocidos por algo. They did not only, how do I say it? They did not only not practice it, Ellos no solamente no practicaban, they rejected it. ellos rechazaban, They fought it. ellos luchaban en contra. And they said infant baptism was of no profit to the infant. Y ellos decían que el bautismo de los niños no beneficiaba a los niños. They only promoted the baptism of adult believers. Ellos solo promovían el bautismo de los creyentes adultos. They preached that the gospel and doctrine of Christ Predicaban que el evangelio y la doctrina de Cristo and that of the apostles, y esa de los apóstoles, without any decrees of the church, sin los decretos de la Iglesia, was sufficient for salvation. eran suficientes para la salvación. Now you understand the Catholic Church believed that the church was necessary, Ahora debemos entender que la Iglesia Católica dice que la Iglesia and the sacraments were necessary, es necesaria y los sacramentos son necesarios. but these men took a good, strong stand. Pero estos hombres tomaron una posición fuerte en contra de esto. Only the gospel saves. Solamente el Evangelio salva. They opposed the mystical or allegorical interpretation of Scripture. Ellos se opusieron a la interpretación mística o alegórica. Let me add, we believe they all did that. Creo que todos ellos hicieron eso. But this group made a very clear statement about it constantly over and over in all their documents. Pero este grupo particularmente en todos sus documentos, vez tras vez, manifestó esta posición en contra de la interpretación mística. They also said everything preached that was not proven by the Bible was just a fable. También decían que todo lo que se predica pero no es probado por la Biblia no es más que una fábula. They translated the whole Bible as authoritative Tradujeron toda la Biblia como autoritativa and something to be available to all men. y algo que debía estar al alcance de todos los hombres. Some accused them of not believing the Old Testament, Algunos les acusaron de no creer el Antiguo Testamento, but they carefully translated the Old Testament and disproved everyone. pero cuidadosamente ellos habían traducido el Antiguo Testamento y por lo tanto hicieron callar esas acusaciones. In our Numbers 9, the Waldensians were continuously persecuted. Los valdenses fueron continuamente perseguidos. An early Austrian inquisitor Un inquisidor austriaco temprano said some of them even baptized people over again. dijo que algunos de ellos bautizan a la gente de nuevo. In southern France during the 12th century, En el sur de Francia, durante el siglo XII, at Albi, en Albi, the heretics were examined se examinó a los herejes and they attacked the unworthy priest. y atacaron a los sacerdotes indignos. It was unbelievable in public to do this. Era algo impensable hacer que lo hicieran en público. At St. Felix de Caraman, En San Félix de Caraman, one of the governors took a sort of poll. uno de los gobernantes hizo una especie de encuesta. He wanted to know what the people's attitude was. Querían saber qué actitud tenía el pueblo. And he reports that most of the people had reverence for the Cathari. Y él se encontró que la mayoría tenía reverencia por los cátaros, But the clergy was derided. pero se burlaba del clero. Again, do you notice something? They mix the name Cathari and Waldensians back and forth. Veis una vez más cómo ellos confundían el nombre entre cátaros o catarís y valdenses una y otra vez. Now, the Cistercians at first tried a more gentle approach. Ahora, el grupo de los cistercienses al principio intentaron un acercamiento más gentil, más amable Toward the Cathari and the Waldensians.
hacia los cátaros y los valdenses. And the Pope had asked them to try to placate them, make them happy. Y el Papa les rogó que intentara hacer que fueran felices. But between the third and fourth Lateran councils, that should be 1179, not 179. Sorry, Okay. that's a mistake. That's okay, we'll say it. Pero It's a entre... mistake in it's a mistake in my paper. Yeah, I didn't realize it. Bueno, él dice que hay un pequeño error ahí, él se disculpa por ello, no es 179, es 1179. Entre el tercer concilio y el cuarto concilio de Letrán del 1179. The heretics were being excommunicated, Los herejes estaban siendo excomulgados and their punishment was harsh, y su castigo era duro and their goods were confiscated y sus bienes eran confiscados by most of the secular authorities. por las autoridades seculares. But the Catholic bishops were behind it. Ahora, algunos obispos católicos estaban detrás de esto. Some, like Bishop Wazo of Liege, protested this harshness. Algunos, como el obispo Guaso de Lieja, protestaron por esta dureza. But the line between secular and ecclesiastical became eventually confused. Pero la línea entre lo secular y lo eclesiástico fue eventualmente confusa. And with the help of scholastic theory Con la ayuda de la teoría escolástica and St. Augustine's writings, y los escritos de San Agustín, the lawyers could vindicate the church for its practices of persecution. los abogados podían reivindicar a la Iglesia en sus prácticas de persecución. So things were becoming more violent now. Ahora las cosas se estaban poniendo más violentas. At the same time, we had the begging friars. Al mismo tiempo tenemos los frailes mendigos o mendigantes, Established through the efforts of Giovanni Bernardone, que fueron establecidos a través de los esfuerzos de Giovanni Bernardone. he was called Francesco as a boy. He Era lived ya- in Assisi. Era llamado Francesco como niño que había vivido en Asís. Due to an illness, he turned from his pursuit of wealth as a young man Y debido a una enfermedad se apartó de su búsqueda de la riqueza como joven. and based on Matthew 10 and Luke 10, Y basándose en Mateo 10 y en Lucas 10, and over about a 10-year period, y alrededor de un periodo de 10 años, the new rule of Francis of Assisi became an international order. la nueva regla de Francisco de Asís se convirtió en una orden internacional nueva. It promoted humility and self-denial and petty labor to earn funds for the poor. Ahora había esta orden promovido la humildad, la abnegación y el trabajo insignificante para ganar fondos para dar a los pobres. Francis died in 1226. Francisco murió en 1226. Now monasticism would also include women from the time of Clara Sisifi. Ahora, desde este momento, el monacato o monasticismo incluiría también a las mujeres, desde la época de Clara Scifi, Also of Assisi. también de la ciudad de Asís. At 18 years of age, she created the poor women. Y a los 18 años de edad creó a las mujeres pobres. And the story, of course, goes down through the centuries after that. Y después de esto, la historia continúa por siglos. In our next slide, we see the Dominican order. Ahora aquí vemos cómo aparece la orden de los dominicos. They were unlike the Franciscan order. Eran diferentes a la orden de los franciscanos. They were not focused on simplicity and love and heart. No estaba centrado en la sencillez y el amor del corazón. I put this in for you, Peter. Dominic, a dignified and learned Spaniard, Domingo o Dominico, un español digno y culto, of Castilian family background, de origen familiar castellano, was one who consciously pursued each end. perseguía conscientemente cada fin. I mean, he was disciplined.
era un hombre disciplinado. And discipline was the key to the Dominican order. Y la disciplina era la clave para el orden de los dominicos. He was born in the diocese of Osna in 1170. Y él nació en la diócesis de Osna en el año 1170. His goal was to rescue and convert heretics like us. Su objetivo era rescatar y convertir a los herejes como nosotros. They were being captured during the Albigensian War. Herejes que habían sido capturados durante la guerra de los albigenses. Then finally, he and 16 others adopted the rule Y al final él y otros 16 más adoptaron la regla, of the canons of St. Augustine in 1216. la regla de los cánones de San Agustín en 1216. From Spain, this spread to France and Paris by 1228. Y desde España se extendieron a Francia y a París en el año 1228. You might be asking yourself, why am I telling you about these orders? Y a lo mejor te preguntas por qué os estoy explicando sobre estas órdenes. But you need to understand they were being established to try to stop and neutralize the Albigensians. Tenéis que entender que estas órdenes estaban siendo establecidas para frenar, neutralizar a los albigenses. They were trying to meet the people on the ground. Estaban intentando acercarse a las personas al mismo nivel que ellos. Not up in the Vatican. No ahí en el Vaticano, But the Vatican allowed for them pero el Vaticano permitió que existieran, because they knew they were losing their own church. porque ellos se dieran cuenta que estaban perdiendo a su propia iglesia. The mendicant order or rule of friars La orden de los mendicantes o la regla de los frailes, would be the most ascetic esta sería la más ascética or withdrawn from society. o retirada de la sociedad. Now there would be rivalry between orders and between the funding as well. Ahora habría rivalidad entre las órdenes y la financiación. The mendicants were often found preaching as with Antony of Padua. Los mendicantes se encontraban a menudo predicando como Antonio de Padua. Often brought about at that time an awakening of religion. Their preaching was effective. Y a menudo provocaron un despertar de la religión, su predicación fue efectiva. But especially their care for the souls of the people. Ellos especialmente cuidaban el alma del pueblo It encouraged the people to look to them as advisors y animaban a las personas a buscarlos como consejeros and mediators. y mediadores. And eventually the Pope even gave them the right to hear confessions. Y eventualmente aún el Papa les dio el derecho de oír confesiones. So let's learn a little bit more before we try to make sense of this. Ahora aprendamos un poquito más antes de llegar a una conclusión sobre todo esto. In slide 14, we see there were many conflicts Aquí vemos que hubieron muchos conflictos between all these orders, entre todas estas órdenes, especially between the Franciscans and the mendicants. especialmente entre los franciscanos y los mendicantes. I don't have it in here, but the Caesarians, they were trying to always bring them together. Y no tengo aquí la información, pero los llamados cesarianos intentaban siempre hacer lo posible para unir a estos dos órdenes. Peter, aren't they from your area? Yes, nearby the Dominicans. They are more in Castilla area than us, but yes. Is it and the Caesarians? Where were they from? I don't know. I think they're called Sisters. Okay, yes, sir. Okay, the translation was the problem here. Sí, Yeah, las I know. cisternenses, perdonadme mi traducción ahí. Cisternenses, yes. There you go. Cisternenses, ellos eran de nuestra zona, aquí en la zona They de were from your Cataluña. area, weren't they? Sí, yes, they were. Actually, we have Are they- visited many of their churches and buildings. Yeah. And they were trying to bring these two groups together.
y los cistercienses estaban intentando unir a estos dos grupos, They failed, of course. pero por supuesto fracasaron. Bonaventure and Thomas of Aquino worked to stop the rivalry also a little bit later. También Buenaventura y Tomás de Aquino intentaron frenar esa rivalidad entre estos dos grupos. Nonetheless, internal conflicts in the Franciscans would carry on or continue. No obstante, los conflictos internos dentro aún de los franciscanos continuarían. They often fought over property, by the way. Especialmente ellos luchaban por la propiedad, And the las strictness posesiones of the rules. y el rigor de las reglas. These orders had hoped to be reformers of some type. Esta orden habían esperado ser algún tipo de reformadores. They'd hoped to deal a blow against the secularism and corruption in Rome. Y esperaban asestar un golpe contra el secularismo y la corrupción de Roma. But they were frustrated and they were failed in their vision. Pero se vieron frustrados y fracasó su visión. And the future of the church was no better because of them. Y el futuro de la iglesia no mejoró tampoco por ellos. So we want to open it to questions, but I'm especially interested in opening to questions about the orders before we go back and look at the others. Estamos abiertos para preguntas, pero especialmente estoy abierto para poder hacer preguntas sobre los órdenes antes de regresar a ellos, a los otros grupos. ¿Hay preguntas?